Tomé la botella de arsénico, la abrí lentamente y eché 3 gotas en el café de Fernando. Fue pues el primer día de los 120 días que tardé en matarlo, y cuando finalmente murió, convulsionando en el piso de la cocina, mientras yo lo miraba desde mi silla, el juez me dejó en libertad después de escuchar mi confesión completa. Soy Carmen, tengo 68 años, y soy la mujer que envenenó lentamente a su marido durante 4 meses hasta matarlo. Lo más impactante de todo es que cuando confesé mi crimen delante del tribunal, el juez no solo me liberó inmediatamente, se disculpó conmigo por lo que había tenido que vivir. Esta es sin duda la historia más polémica, más cruda y más devastadora que jamás hemos contado en este canal. Una historia que va a dividir tu mundo entre la justicia y la venganza, entre el bien y el mal, entre lo que está correcto y lo que duele tanto que ya no sabes si está mal. Porque yo planifiqué meticulosamente el asesinato más lento y doloroso que puedas imaginar. Compré arsénico en pequeñas cantidades durante semanas, lo mezclé con raticida casero y durante 120 días consecutivos envenené su comida, su café, incluso su pasta de dientes. Cada mañana despertaba sabiendo que ese día lo acercaría un poco más a la muerte. Y cada noche me dormía tranquila sabiendo que finalmente, después de 30 años, Fernando iba a pagar por todo lo que me había hecho. Pero la razón por la que lo maté, la razón por la que ningún juez en el mundo me habría condenado, esa razón va a parterte el corazón y te va a hacer entender por qué a veces el asesinato puede ser el único acto de justicia que queda. Mi historia con Fernando comenzó hace 30 años, cuando yo era Carmen Delgado, una mujer de 38 años, madre soltera de 2 hijas pequeñas, Sofía de 8 años y Valentina de 5. Trabajaba doble turno limpiando oficinas para mantener a mis niñas. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero lleno de amor, y aunque el dinero nunca alcanzaba, éramos felices. Fernando Morales llegó a mi vida como llegan los depredadores, disfrazado de salvador. Era mecánico, ganaba bien, tenía auto propio, y cuando comenzó a cortejarse se comportó como el hombre perfecto. Llevaba flores, jugaba con las niñas, pagaba nuestras cenas, me decía que merecía ser tratada como una reina. Carmen, me decía mientras me acariciaba la cara, yo voy a cuidar de ti y de tus hijas para siempre. Nunca más van a pasar necesidades, nunca más van a sufrir. Las niñas lo adoraban, lo llamaban Papá Fernando, y corrían hacia él cada vez que llegaba. Sofía me decía, mami, por fin vamos a tener un papá de verdad. Valentina dibujaba familias felices donde ella, su hermana, Fernando y yo éramos una familia perfecta. Me casé con él después de 8 meses de noviazgo, convencida de que había encontrado al hombre que nos iba a dar la estabilidad que tanto habíamos buscado. La primera vez que me golpeó fue 3 semanas después de la boda. Había preparado pollo para la cena, pero se quemó un poco porque tuve que ayudar a Valentina con la tarea. Cuando Fernando se sentó a comer y probó la comida, su cara cambió completamente. ¿Qué carajo es esta porquería?, me gritó tirando el plato al suelo. Se me quemó un poquito, pero está comible, le dije tratando de mantener la calma. ¿Comible? ¿Tú crees que yo trabajo como un animal para comer esta mierda quemada? Se levantó de la mesa, caminó hacia mí y me abofeteó tan fuerte que me tiró al suelo. Las niñas comenzaron a llorar desde el pasillo. La próxima vez que me sirvas comida quemada te voy a partir la cara, me dijo parado sobre mí. Y si las niñas vuelven a llorar por estupideces, a ellas también las voy a callar. Esa noche, después de que Fernando se fue a dormir como si nada hubiera pasado, les expliqué a Sofía y Valentina que papá Fernando había tenido un mal día en el trabajo, que los adultos a veces se estresan y dicen cosas que no sienten. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. El hombre gentil que me había conquistado había desaparecido, y en su lugar había aparecido un monstruo que iba a convertir nuestras vidas en un infierno durante los próximos 30 años. Los golpes se volvieron rutina. Si la comida no le gustaba, me golpeaba. Si las niñas hacían mucho ruido, me golpeaba por no controlarlas. Si llegaba borracho y yo estaba dormida, me despertaba a golpes porque una esposa debe esperar despierto sin a su marido. Si me vestía arreglada, me golpeaba porque parecía una puta. Si me vestía simple,
Me golpeaba porque parecía una muerta de hambre, pero Fernando era inteligente. Nunca me golpeaba en la cara si tenía que salir al día siguiente. Nunca me dejaba marcas visibles cuando las niñas tenían eventos en el colegio. Me golpeaba en las costillas, en la espalda, en las piernas, lugares donde los moretones se podían esconder, y cuando las niñas preguntaban por qué cojeaba o por qué me dolía respirar, yo inventaba excusas. Me había caído, me había lastimado haciendo ejercicio, me había golpeado con una puerta. Las niñas comenzaron a cambiar. Sofía, que antes era una niña alegre y extrovertida, se volvió callada y retraída. Sus calificaciones bajaron. Dejó de jugar con amigas, se la pasaba encerrada en su cuarto. Valentina desarrolló tartamudez y comenzó a tener terrores nocturnos. Ambas tenían pesadillas constantes, pero cuando traté de hablar con Fernando sobre cómo su comportamiento estaba afectando a las niñas, su respuesta fue aún más aterradora. «Si no te gusta cómo trato a mi familia, puedes irte cuando quieras», me dijo con esa sonrisa fría. «Pero las niñas se quedan conmigo. Legalmente soy su padrastro. Tengo derechos sobre ellas. Y si algún día se te ocurre denunciarme o separarme de ellas, te voy a destruir tan completamente que vas a desear nunca haber nacido». Esa amenaza me paralizó por completo. Fernando tenía razón. Legalmente tenía derechos sobre las niñas, y yo sabía que si trataba de separarme de él, usaría todo su poder para quitármelas, porque Fernando no era solo un hombre violento. Fernando tenía conexiones, tenía amigos en la policía, tenía dinero para abogados y tenía la habilidad de presentarse ante el mundo como un hombre trabajador y responsable, mientras que yo era solo una mujer sin educación superior, sin propiedades, sin recursos. Los años pasaron y la violencia empeoró. Fernando comenzó a beber más, a llegar más tarde, a explotar por razones cada vez más absurdas. Y yo desarrollé una habilidad terrible: predecir sus golpes, minimizar su furia, manejar su violencia para proteger a las niñas. Cuando Sofía cumplió 14 años, comenzó a mirarme con resentimiento. «Mamá», me dijo una noche después de una golpiza particularmente brutal, «¿por qué no nos vamos de esta casa? ¿Por qué sigues con él? ¿Cómo le explicas a una niña de 14 años que te quedas porque si te vas, él se las puede quitar? ¿Cómo le dices que prefieres recibir golpes todos los días antes que arriesgarte a perderlas para siempre?» Cuando Sofía cumplió 18 años, se fue de la casa sin mirar atrás. «No puedo seguir viendo cómo te destroza», me dijo llorando. «Y no puedo seguir viviendo con miedo de que algún día me toque a mí». Se fue a vivir con una amiga, consiguió trabajo, y durante meses no supe nada de ella. Mi corazón se partió en pedazos, pero entendía su decisión. Había pasado 10 años de su adolescencia en una casa llena de violencia. Valentina aguantó hasta los 16. Una noche, después de que Fernando me golpeó hasta dejarme inconsciente porque había quemado el arroz, ella empacó sus cosas y me dejó una carta que decía: «Mamá, te amo más que a mi vida, but your vida. Pero no puedo salvar a alguien que no se quiere salvar a sí misma. Cuando estés lista para irte, búscame». Y se fue con su hermana. Me quedé sola con Fernando, sola con mi verdugo, sin las niñas que habían sido mi razón de vivir, sin el propósito que me había mantenido fuerte durante tantos años. Los siguientes 12 años fueron los peores de mi vida. Sin las niñas como testigos, Fernando se volvió más brutal, más sádico, más creativo en sus formas de lastimarme. Me quebró la mano izquierda 2 veces. Me rompió 5 costillas en diferentes ocasiones. Me dejó sorda del oído derecho de un golpe. Me fracturó la nariz 3 veces. Pero lo peor no eran los golpes físicos. Lo peor era la humillación constante, los insultos, la forma en que me trataba como si fuera menos que un animal. Me hacía limpiar la casa en ropa interior para recordarme mi lugar. Me obligaba a pedirle perdón de rodillas cada vez que cometía el más mínimo error. Me negaba comida durante días cuando lo decepcionaba. Y mientras tanto, él se presentaba ante el mundo como un esposo abnegado que cuidaba de su pobre esposa enferma. Porque eso le decía a la gente, que yo tenía problemas mentales, que él tenía que cuidarme porque nadie más lo haría. Las pocas veces que traté de pedir ayuda, me encontré con la cruel realidad de un sistema que no protege a las mujeres golpeadas. Fui a la policía 2 veces.
Ambas veces Fernando llegó antes que yo con su versión, que yo era alcohólica, que me lastimaba sola durante borracheras, que él hacía lo posible por ayudarme, pero yo no quería recibir ayuda. ¿Y saben qué era lo más retorcido de todo? Que Fernando tenía amigos policías que conocían la verdad, pero lo protegían porque era un buen tipo. Y todos los matrimonios tienen problemas. La segunda vez que fui a denunciarlo, el oficial que me atendió me dijo textualmente: «Señora, si su esposo fuera tan violento como usted dice, ¿no cree que ya la habría matado después de tantos años? A lo mejor está exagerando las cosas porque está deprimida porque sus hijas se fueron. Salí de esa comisaría sabiendo que estaba completamente sola, que no había sistema que me protegiera, que no había justicia que me defendiera, que no había nadie en el mundo que me iba a salvar de Fernando. Y fue entonces cuando comencé a planear su muerte. Tenía 66 años cuando tomé la decisión. 66 años y 30 años de golpes, humillaciones y tortura. Mi cuerpo estaba destrozado, mi espíritu estaba roto, pero mi mente estaba más clara que nunca. Si la justicia no me iba a liberar de Fernando, yo misma iba a hacer mi justicia. ¿Sabes lo que es planear meticulosamente la muerte de alguien durante meses? Yo sí, porque dediqué 6 meses completos a diseñar el asesinato perfecto, y cuando finalmente lo ejecuté, fue aún más satisfactorio de lo que había imaginado. Después de 30 años recibiendo golpes, había llegado el momento de darlos yo. Mi plan comenzó con investigación. Pasé semanas en bibliotecas e internet cafés, leyendo sobre venenos, sobre métodos de envenenamiento lento, sobre sustancias que causan síntomas parecidos a enfermedades naturales. Aprendí sobre el arsénico, sobre la estricnina, sobre plantas tóxicas, sobre medicamentos que en dosis altas pueden ser letales. Fernando nunca sospechó nada, porque yo seguía siendo la misma esposa sumisa de siempre. Seguía cocinando, limpiando, recibiendo golpes, pidiendo perdón por existir. Pero por dentro, cada día que pasaba, mi plan se volvía más claro y mi determinación más fuerte. Decidí usar arsénico porque detecta menos en pequeñas dosis, porque sus síntomas se confunden con problemas estomacales comunes y porque causa una muerte lenta pero segura. Quería que Fernando sufriera, quería que sintiera su cuerpo deteriorándose lentamente, quería que experimentara la misma desesperanza que yo había sentido durante 30 años. Conseguir el arsénico fue más fácil de lo que pensé. Se puede comprar en pequeñas cantidades como raticida en diferentes ferreterías. Durante 3 meses, cada semana iba a una ferretería diferente y compraba una botellita pequeña. Nunca la misma ferretería, nunca la misma cantidad, siempre pagando en efectivo. En total conseguí suficiente arsénico para matar a 5 hombres como Fernando. El 15 de enero de este año comencé mi obra maestra. La primera dosis se la di en el café del desayuno. 3 gotas de arsénico diluidas en el café negro que tomaba todas las mañanas antes de irse al trabajo. Fernando ni siquiera notó un cambio en el sabor. «Carmen, este café está muy bueno hoy», me dijo esa mañana mientras se lo tomaba completo. «Por fin aprendiste a hacer algo bien». Si supiera que acababa de tomar la primera dosis de su propia muerte. Durante las primeras 2 semanas, Fernando no mostró síntomas, pero yo sabía que el arsénico se estaba acumulando en su sistema, que cada día lo estaba debilitando un poco más, aunque él no se diera cuenta. La tercera semana comenzó a quejarse de dolor de estómago. «Debe ser algo que comí», decía mientras se tomaba antiácidos. Pero los antiácidos no servían contra el veneno que yo le estaba administrando religiosamente cada mañana. La 4ª semana comenzó a vomitar ocasionalmente. «Tal vez tengo una úlcera», me dijo. «Voy a ir al médico la próxima semana». Fue al médico, pero como yo había planeado, los síntomas eran demasiado vagos para un diagnóstico específico. El doctor le recetó medicamentos para la gastritis y le recomendó una dieta blanda. ¿Saben lo que hice con esos medicamentos? Se los envenenaba también. Cada pastilla que tomaba llevaba una gota pequeña dosis de arsénico aplicada con una jeringa minúscula. Fernando estaba tomando medicina envenenada para curarse del envenenamiento que yo misma le estaba causando. La ironía era deliciosa. Para la 6ª semana Fernando había perdido casi 10 kilos. Se veía pálido, demacrado, y tenía círculos negros bajo los ojos.
Pero lo más hermoso de todo era que había dejado de golpearme. No tenía energía para la violencia cuando apenas podía mantenerse en pie. Carmen, me dijo una noche mientras temblaba en la cama, algo está muy mal conmigo. Me siento como si me estuviera muriendo. Tranquilo, mi amor, le respondí mientras le acariciaba la frente con una ternura falsa. Mañana vamos al hospital, te van a curar. Pero yo sabía que ningún hospital iba a curarlo, porque ningún médico iba a sospechar envenenamiento lento en un hombre de 58 años con historial de problemas estomacales. La 7ª semana fue cuando comenzó a sospechar. Una mañana, después de tomar su café envenenado, me miró con una expresión extraña. Carmen, ¿tú me estás envenenando? Mi corazón se detuvo, pero mantuve la cara de inocencia que había perfeccionado durante 30 años. ¿Qué estás diciendo, Fernando? ¿Cómo voy a envenenarte? Estás paranoico por la enfermedad. Es que es muy raro que me haya enfermado justo ahora, cuando las cosas estaban bien entre nosotros. ¿Las cosas estaban bien? 30 años de golpes y humillaciones era las cosas bien. Estás diciendo tonterías, le dije. Mejor vamos al médico otra vez. Fuimos al médico y una vez más no encontraron nada específico. Le hicieron análisis de sangre básicos, pero no incluyeron pruebas de toxicología porque Fernando no les mencionó sus sospechas de envenenamiento. Pero esa noche, Fernando hizo algo que me aterró. Escondió comida que yo había preparado para llevársela a analizar. Durante 3 días, dejé de envenenarlo mientras esperaba a ver qué iba a hacer con esa comida. Fernando comenzó a sentirse un poquito mejor, lo cual confirmó sus sospechas. El 4.º día llegó a casa con una sonrisa malévola que no había visto en semanas. Carmen, ven acá, me gritó desde la sala. Cuando llegué, me agarró del pelo y me arrastró hasta la cocina. Te descubrí, perra, me dijo, mientras me estampaba la cara contra el mesón. Sé que me estás envenenando. La comida que guardé dio positivo para arsénico. Se me nubló la vista del miedo. Si Fernando sabía que lo estaba envenenando, me iba a matar esa misma noche. No sé de qué hablas, le mentí mientras trataba de liberarme. ¿No sabes? Entonces, ¿cómo explicas esto? Sacó de su bolsillo una bolsita pequeña, llena de polvo blanco. Era arsénico puro. Lo encontré escondido en tu closet, me dijo. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de matarme, Carmen? Me soltó el pelo y me volteó para mirarme a los ojos. Pero en lugar de la furia que esperaba ver, había algo aún más aterrador. Diversión. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Me dijo riendo. Que después de 30 años siendo una inútil para todo, tampoco sabes envenenar bien. Si hubieras usado la dosis correcta, ya me habrías matado hace semanas. Fernando, por favor. ¿Por favor qué? Por favor que no te mate por tratar de asesinarme. Carmen, tú no entiendes en la situación que te metiste. Me arrastró hasta el sótano, me amarró a una silla y me dejó ahí toda la noche mientras decidía qué hacer conmigo. Al día siguiente subió con una propuesta que era peor que la muerte. Te voy a dar 2 opciones, Carmen. Opción 1. Llamo a la policía, te acuso de intento de asesinato y pasas el resto de tu vida en la cárcel. Opción 2. Sigues siendo mi esposa, pero ahora las reglas van a cambiar completamente. ¿Qué reglas? Vas a ser mi esclava oficial. Nada de pretender que somos un matrimonio normal. Vas a hacer todo lo que yo te diga, cuando yo te lo diga, como yo te lo diga. Y si alguna vez vuelves a intentar algo en mi contra, no solo te voy a matar, te voy a torturar durante días antes de matarte. Y si aceptas, vivimos así para siempre, tú siendo mi sirvienta personal y yo siendo tu dueño absoluto. Acepté porque no tenía otra opción. Pero lo que Fernando no sabía era que durante esa noche, amarrada en el sótano, yo había tomado una decisión aún más terrible que la primera vez. Ya no lo iba a envenenar lentamente, lo iba a matar rápido, brutalmente, y de una forma que me diera el placer de verlo sufrir conscientemente. Los siguientes 2 meses fueron los peores de toda mi vida. Fernando cumplió su promesa, me convirtió en su esclava, me obligaba a servirle la comida de rodillas, me hacía limpiar la casa desnuda, me forzaba a pedirle permiso para ir al baño, para hablar, incluso para respirar fuerte. Pero mientras él disfrutaba su nuevo poder sobre mí, yo estaba perfeccionando mi nuevo plan. Esta vez no sería arsénico,
Esta vez sería algo mucho más directo y satisfactorio. Pero antes de continuar con esta confesión que me está destrozando el alma, necesito pedirte algo. Si esta historia ya te está removiendo algo por dentro, si sientes que necesitas saber cómo termina, por favor dame un me gusta a este video. Solo tienes que tocar el botón con la manita hacia arriba. Es muy fácil. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas que no le desearía a mi peor enemiga, suscríbete a nuestro canal. Mira abajo del video, busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Te prometo que vale la pena, porque estas historias necesitan ser contadas. Lo que viene después te va a chocar el corazón de una manera que nunca imaginas. El 20 de marzo de este año fue el día que cambiaste el arsénico por algo mucho más efectivo. Veneno de rata concentrado mezclado con somníferos machacados. Pero esta vez no lo iba a hacer lentamente. Esta vez iba a hacer una dosis masiva que lo matara en minutos, pero que le diera tiempo suficiente para darse cuenta de lo que estaba pasando y por qué. Fernando había desarrollado una rutina desde que me convirtió en su esclava oficial. Cada noche, después de cenar, se sentaba en su sillón favorito a ver televisión mientras yo lavaba los platos. Cuando terminaba, tenía que llevarle su café nocturno y sus galletas dulces, servirle de rodillas y después quedarme parada a un lado esperando sus órdenes hasta que él se fuera a dormir. Esa noche preparé su café exactamente como siempre, pero con una diferencia. Le eché la cantidad suficiente de veneno concentrado como para matar a 3 hombres de su tamaño. «Aquí está su café, señor», le dije arrodillándome junto a su sillón como él me había enseñado. «¿Está caliente?» «Sí, señor». «¿Le echaste 2 cucharadas de azúcar?» «Sí, señor». «Entonces dame un beso en la frente antes de tomármelo. Quiero que me demuestres que me amas». El hijo de puta quería que lo besara antes de tomarse su muerte. Le di el beso más falso de mi vida, lleno de todo el odio que había acumulado durante 30 años. Fernando se tomó el café completo en 3 sorbos grandes. «Está perfecto», me dijo. «Por fin aprendiste a por ella hacer las cosas como me gusta». Me quedé parada a un lado, esperando. Los primeros 5 minutos no pasó nada. Comencé a preocuparme de que no hubiera usado suficiente veneno. Pero al minuto 6, Fernando comenzó a sudar. «Carmen, me siento raro», me dijo tocándose el estómago. «¿Qué le pasa, señor?» «Me duele aquí», se señaló el pecho. «Y siento como si... No pudo terminar la frase porque comenzó a convulsionar. Se cayó del sillón al piso. Su cuerpo se retorcía violentamente. Saliva le salía por la boca y sus ojos se pusieron blancos. Pero lo más hermoso de todo era que estaba consciente. Sabía que se estaba muriendo y no podía hacer nada para evitarlo. «Carmen», logró susurrar entre convulsiones, «ayúdame, llama, ambulancia». Me acerqué a él, me senté en el piso junto a su cabeza retorciéndose y le dije las palabras que había estado esperando 30 años para decir: «No, te vas a morir aquí mismo, en este piso, como el perro que eres». Sus ojos se abrieron enormes cuando entendió lo que había pasado. ¿Me envenenaste otra vez? Te envenenaste tú solo, Fernando. Te tomaste todo el café. Nadie te obligó. Por favor, no quiero morir. ¿No quieres morir? Como yo no quería ser golpeada durante 30 años, como no quería ser humillada, torturada, tratada como un animal. Fernando trató de levantarse, pero el veneno ya había atacado su sistema nervioso completamente. No podía controlar ningún músculo de su cuerpo. «Carmen, perdón por todo». «¿Perdón? Después de 30 años. ¿Ahora quieres perdón? Por favor, llama ambulancia. Te juro que cambio». «No vas a cambiar, Fernando, porque te vas a morir en los próximos 5 minutos». Y tenía razón. El veneno había hecho su trabajo perfectamente. Fernando Morales murió convulsionando en el piso de nuestra sala, consciente hasta el último segundo, sabiendo exactamente por qué se estaba muriendo y quién se lo había hecho. Cuando dejó de moverse, me quedé sentada a su lado durante 1 hora completa, asegurándome de que estuviera realmente muerto, saboreando la paz que sentía por primera vez en 3 décadas. Después, llamé a la ambulancia. «Mi esposo se está muriendo», les dije con voz desesperada. «Se cayó del sillón y está convulsionando.
Vengan rápido. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Fernando muerto en el piso y a mí llorando histéricamente sobre su cuerpo. ¿Qué pasó, señora?, me preguntó uno de ellos. No sé, les dije entre sollozos falsos. Estaba tomando café viendo televisión y de repente comenzó a convulsionar. Traté de ayudarlo, pero no pude hacer nada. Los paramédicos examinaron el cuerpo y declararon que Fernando había muerto de lo que parecía ser un ataque cardíaco fulminante. A veces pasa, me explicó uno de ellos. Los hombres de su edad, especialmente si tienen estrés o problemas de salud previos, pueden sufrir ataques cardíacos repentinos. La policía llegó después porque es procedimiento normal en muertes súbitas. Me hicieron preguntas de rutina. Si Fernando tenía problemas de corazón, si había estado enfermo recientemente, si había consumido alcohol o drogas. Ha estado enfermo del estómago las últimas semanas, les dije. Fuimos al médico varias veces, pero nunca encontraron nada específico. Esta mañana se sentía mejor. Por eso es tan sorprendente que haya pasado esto. Los policías revisaron la casa rápidamente, hablaron con algunos vecinos y concluyeron que había sido una muerte natural. Ni siquiera ordenaron autopsia porque no había signos evidentes de violencia. El funeral fue 3 días después. Vinieron todos los amigos de Fernando, sus compañeros de trabajo, algunos familiares lejanos. Todos me decían lo mismo, que Fernando había sido un buen hombre, que había sido un esposo devoto, que yo había tenido suerte de tener un matrimonio tan sólido. Si supieran la verdad, durante todo el funeral actué como la viuda devastada. Lloré en el momento correcto, acepté condolencias con gratitud, hablé de cuánto iban a extrañar a mi querido esposo, pero por dentro estaba celebrando, estaba libre. Después de 30 años, finalmente estaba libre. Las semanas siguientes fueron las más pacíficas de toda mi vida adulta. Por primera vez en décadas podía caminar por mi casa sin miedo, podía cocinar lo que quisiera, podía ver televisión sin pedir permiso, podía dormir sin preocuparme de que alguien me despertara a golpes. Pero entonces pasó algo que no había anticipado. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. 2 meses después de la muerte de Fernando, mis hijas regresaron a mi vida. Sofía llegó primero. Apareció en la puerta de la casa una tarde de domingo con flores y lágrimas en los ojos. Mamá, me dijo abrazándome, siento mucho no haber estado aquí cuando murió Fernando. Sé que deben haber sido años muy difíciles para ti. Si supiera que habían sido los mejores 2 meses de mi vida. No te preocupes, mi amor, le respondí. Lo importante es que estás aquí ahora. Valentina llegó una semana después. Se había enterado por Sofía de que Fernando había muerto y quería reconectar conmigo después de 12 años de silencio. Mamá, me dijo llorando, perdóname por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Fui una cobarde. Debí haberte ayudado a salir de esa situación en lugar de huir. Mis hijas habían regresado creyendo que Fernando había sido un esposo abusivo que había muerto de causas naturales y que yo había sido su víctima durante 30 años. No tenían idea de que su madre había planeado y ejecutado un asesinato meticuloso. Durante los siguientes meses, reconstruimos nuestra relación familiar. Las niñas me visitaban constantemente, me llevaban de paseo, me compraban ropa nueva, me ayudaban a redecorar la casa para borrar cualquier rastro de Fernando. Mamá, ahora puedes vivir tu vida, me decía Sofía. Puedes ser feliz, puedes conocer a alguien bueno, puedes hacer todas las cosas que Fernando nunca te dejó hacer. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sabía que mi historia con Fernando no había terminado realmente, porque había algo que ninguna de ellas sabía. Fernando no había sido el único hombre que conocía mi secreto. Una tarde, mientras las niñas y yo almorzábamos en un restaurante, se acercó a nuestra mesa un hombre mayor, elegante, con una sonrisa que no me gustó nada. «¿Señora Carmen Morales?», me preguntó. «Sí, soy yo. ¿Lo conozco?».
Soy el detective Roberto Vázquez, de la División de Homicidios. ¿Podríamos hablar un momento en privado? Se me heló la sangre. Mis hijas me miraron confundidas. ¿Pasa algo, oficial?, preguntó Sofía. Es solo una consulta de rutina sobre el fallecimiento de su padrastro. Nada de qué preocuparse. Salimos del restaurante y caminamos hasta un parque cercano. El detective se sentó conmigo en una banca y sacó una carpeta de su maletín. Señora Morales, recibimos una llamada anónima hace una semana. Alguien nos dijo que usted había asesinado a su esposo. Eso es ridículo. Le respondí tratando de mantener la calma. Fernando murió de un ataque cardíaco. Los paramédicos lo confirmaron. Sí, eso dice el reporte oficial. Pero la persona que nos llamó nos dio detalles muy específicos sobre cómo lo hizo. Mencionó arsénico primero y después veneno de rata mezclado con somníferos. Mi mundo se desplomó. ¿Quién podía saber esos detalles tan específicos? No sé quién le dijo eso, pero está mintiendo. Mentí. El detective abrió la carpeta y me mostró fotografías que me paralizaron el corazón. Eran fotos del interior de mi casa, de mi closet, de los lugares donde había escondido los venenos. La persona que nos llamó también nos dijo dónde encontrar la evidencia. Anoche obtuvimos una orden de cateo y registramos su casa. ¿Y qué encontraron? Encontramos esto. Sacó una bolsa de evidencia que contenía los frascos de arsénico que había guardado debajo de mi cama, los somníferos machacados escondidos en mi tocador y las jeringas que había usado para contaminar las medicinas de Fernando. También exhumamos el cuerpo de su esposo y le hicimos una autopsia completa. ¿Sabe lo que encontramos en su sistema? No respondí porque no podía hablar. Niveles altísimos de raticida industrial mezclado con benzodiazepinas. Su esposo no murió de un ataque cardíaco, señora Morales. Su esposo fue envenenado deliberadamente con una dosis que habría matado a un caballo. Yo no hice nada, susurré. ¿No hizo nada? Entonces, ¿cómo explica que sus huellas dactilares estén en todos los frascos de veneno? ¿Cómo explica que hayamos encontrado residuos de arsénico en la cafetera de su casa? ¿Cómo explica que el historial de su computadora muestre búsquedas sobre métodos de envenenamiento lento? Estaba atrapada. Completamente atrapada. ¿Quién los llamó?, le pregunté resignada. No podemos revelar la identidad de informantes confidenciales, pero lo que sí puedo decirle es que esa persona conocía detalles que solo usted o alguien muy cercano a usted podría saber. Esa noche, mientras esperaba en la celda de detención a que me asignaran un abogado, repasé mentalmente a todas las personas que podrían haberme delatado. Solo había 3 posibilidades: mis hijas, algún vecino que hubiera visto algo o Fernando mismo. Al día siguiente, durante mi primera audiencia, el fiscal presentó evidencia que me heló la sangre, una grabación de audio encontrada en el teléfono de Fernando. Su señoría, dijo el fiscal, el occiso había grabado una conversación con la acusada 3 días antes de su muerte. En esta grabación se escucha claramente cómo la señora Morales le confiesa que lo había estado envenenando. Pusieron la grabación y escuché mi propia voz confesando todo. El arsénico en el café, los medicamentos contaminados, los meses de envenenamiento lento. Era la conversación que habíamos tenido cuando Fernando me descubrió por primera vez. Lo que no sabía era que el hijo de puta la había grabado. También encontramos esto en su teléfono, continuó el fiscal, mostrando fotos de todos mis escondites de veneno. El señor Morales había documentado fotográficamente todas las evidencias del intento de asesinato de su esposa. Fernando me había tendido una trampa perfecta. Había sabido que yo iba a intentar matarlo otra vez, y se había asegurado de que aunque yo lo lograra, él me arrastraría con él a la tumba. Mi abogado, un hombre joven y nervioso, se acercó a mi oído. Señora Morales, con esta evidencia es imposible negar los cargos. Pero podemos alegar defensa propia si usted me cuenta la verdad sobre por qué mató a su esposo. Y fue entonces cuando tomé la decisión más valiente de mi vida, contar toda la verdad. En la siguiente audiencia, confesé completamente. Le conté al juez sobre los 30 años de golpes, sobre las humillaciones, sobre el sistema que me había fallado, sobre las amenazas a mis hijas, sobre todo lo que Fernando me había hecho durante 3 décadas. Su señoría, dije parada frente al tribunal. Yo maté a Fernando Morales, lo envenené lentamente durante meses
y después lo maté con una dosis masiva de veneno de rata. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría sin dudar. El juez, un hombre mayor con ojos bondadosos, escuchó mi testimonio completo sin interrumpirme. Después pidió un receso de 2 horas para deliberar. Cuando regresamos al tribunal, lo que pasó me cambió la vida para siempre. Señora Carmen Morales, dijo el juez, después de escuchar su testimonio y revisar la evidencia médica de las heridas que sufrió durante 30 años, este tribunal ha llegado a una conclusión muy clara. Se puso de pie y me miró directamente a los ojos. Lo que usted hizo no fue asesinato. Fue defensa propia justificada después de décadas de tortura sistemática. Este tribunal reconoce que usted actuó como última medida de supervivencia en una situación donde el sistema legal había fallado completamente en protegerla. No podía creer lo que estaba escuchando. Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal declara a Carmen Morales libre de todos los cargos. Señora Morales, usted puede irse a casa. Se hizo un silencio total en el tribunal. Después, algo increíble pasó. La gente comenzó a aplaudir. Dore, el juez golpeó su mazo para pedir silencio, y después dijo algo que nunca olvidaré. Señora Morales, en nombre del sistema judicial que le falló durante 30 años, le pido perdón. Usted nunca debió haber llegado al punto donde sintió que matar era su única opción. Nosotros la fallamos, y por eso usted tuvo que tomar justicia en sus propias manos. Salí del tribunal como una mujer libre. Mis hijas me esperaban afuera llorando, abrazándome, diciéndome cuán orgullosas estaban de mi valentía. Mamá, me dijo Sofía, ahora entendemos por qué no pudiste salir antes. Ahora entendemos por qué te quedaste tanto tiempo. Y estamos orgullosas de que finalmente encontraras la fuerza para liberarte. Han pasado 8 meses desde la muerte de Fernando. 8 meses desde que recuperé mi libertad. 8 meses desde que dejé de vivir con miedo. ¿Me arrepiento de haber matado a Fernando? No, ni por un segundo. Me arrepiento de no haberlo hecho 30 años antes. Me arrepiento de haber desperdiciado toda mi vida adulta siendo víctima de un monstruo. Me arrepiento de haber permitido que mis hijas crecieran en una casa llena de violencia. Pero no me arrepiento de haberlo envenenado lentamente, de haber visto cómo se debilitaba día a día, de haber estado presente cuando murió sabiendo exactamente por qué se estaba muriendo. Fernando Morales era un hijo de puta que merecía morir, y yo fui el instrumento de la justicia que el sistema nunca le dio a las mujeres como yo. ¿Soy una asesina? Técnicamente sí. ¿Soy una criminal? Legalmente no. ¿Soy una mujer libre? Finalmente, después de 68 años de vida, sí. Pero hay algo más que necesitas saber sobre mi historia. Algo que va a hacerte cuestionar todo lo que acabas de escuchar, porque resulta que yo no fui la primera esposa de Fernando que intentó matarlo. 3 días después del juicio, recibí la visita de una mujer que se presentó como Patricia Morales, la primera esposa de Fernando. Una mujer que había estado casada con él 15 años antes de conocerme. Carmen, me dijo sentada en mi sala, necesitas saber la verdad sobre el hombre que mataste. ¿Qué verdad? Que Fernando no era solo un hombre violento. Fernando era un asesino en serie. Me contó una historia que me heló la sangre. Fernando había estado casado 3 veces antes de conocerme. Su primera esposa había muerto en un accidente de auto. La segunda habíase suicidado. La tercera había muerto de cáncer. Todas habían sufrido años de abuso antes de sus muertes misteriosas. Yo fui la única que logré escapar, me explicó Patricia. Pero me tomó 10 años reunir el valor para hacerlo. Y cuando finalmente me fui, Fernando me amenazó con matarme si alguna vez hablaba de lo que había vivido con él. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque cuando vi tu caso en las noticias, me di cuenta de que finalmente alguien había hecho lo que todas nosotras habríamos querido hacer, darle a Fernando lo que se merecía. Patricia me mostró fotografías de las otras mujeres, certificados de defunción, reportes policiales que habían sido archivados sin investigación real. Carmen, tú no mataste a un esposo abusivo. Tú mataste a un asesino en serie que había torturado y matado a mujeres durante décadas. ¿Entonces fui una asesina o fui una heroína que salvó la vida de futuras víctimas? ¿Fui una criminal o fui un instrumento de justicia que finalmente detuvo a un monstruo? Esa es una pregunta que cada una de ustedes tendrá que responder por sí misma.
Lo que sí sé es que duermo tranquila todas las noches sabiendo que Fernando Morales nunca más va a lastimar a ninguna mujer. Y si eso me convierte en una asesina, entonces soy una asesina que está orgullosa de su crimen. Si esta historia te ha movido, si te ha hecho pensar, si te ha enfrentado con preguntas que no tienen respuestas fáciles, te pido que me dejes un me gusta. Solo toca el botón con la manita hacia arriba. Es tu forma de decirme que me escuchaste, que entendiste mi verdad. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, historias reales de mujeres que hemos hecho lo imposible para sobrevivir, suscríbete a nuestro canal. Es muy fácil. Mira abajo del video, busca el botón negro que dice suscribirse y tócalo. Así vas a recibir todas nuestras historias. Comenta si alguna vez has tenido que tomar decisiones extremas para protegerte. Comenta si crees que lo que hice estuvo justificado. Comenta si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos aquí. Todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Historias de mujeres reales, con vidas reales, con decisiones reales que cambiaron todo. Porque todas tenemos límites, todas tenemos puntos de quiebre, y todas merecemos justicia, aunque tengamos que tomarla con nuestras propias manos. Hasta mañana, mi amor. Cuídate mucho y recuerda, nunca juzgues a una mujer hasta que sepas hasta dónde estuvo dispuesta a llegar para salvarse.